Eso es lo que hacemos. En lo que te estamos proclamando en este tiempo, lo aprovechamos para llevar el evangelio, la buena noticia, que es lo que significa evangelio, ¿verdad? Evangelio es una palabra griega que significa en nuestro idioma buenas nuevas o buenas noticias. Y hay unas buenas noticias, pero antes de comenzar con el tema, quiero comenzar con una oración. Vamos a orar para llevar, ¿verdad?, esta programación delante de la presencia del Señor y que sea Él tomando la dirección del mismo. Señor, te damos gracias. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás a cargo de todo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no eres el que nos da las fuerzas, el que nos da, Señor, la sabiduría. Gracias porque tu palabra dice que tus misericordias se renuevan de día en día. Que tu misericordia, Señor, es lo que está ahí, Padre, para levantarnos cuando no tenemos fuerza, Señor. Porque es a través de tu misericordia que podemos abrir nuestros ojos un día más, Señor, porque tú nos das cada día el regalo de la vida, porque es un regalo y un milagro, porque muchos, Señor, lo tienen como por sentado de que se van a levantar, pero nadie sabe el último día que van a respirar y van a estar sobre esta tierra. Así que te damos gracias porque nos permitiste levantarnos el día de hoy. Señor, toma dominio y control del programa que vamos a estar tomando este día, Señor, que esta semilla de tu palabra sea plantada en cada corazón, Señor, y que pueda dar fruto a 100 por 1, Señor. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en control de todo lo que hacemos. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén. Aleluya. Así que voy a estar hablando sobre salvación y voy a estar utilizando un versículo muy conocido, ¿verdad?, por todos, que es Juan 3:16 y 17. Es la palabra que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Dios continúe, ¿verdad?, añadiendo bendición a su palabra. Y es hermoso, ¿verdad? Porque nosotros hablamos aquí en programas anteriores, la pastora y yo, que nosotros venimos a hablar del el regalo más maravilloso que nosotros hemos recibido. El milagro más maravilloso que ha recibido, de hecho, la humanidad. Y es importante, ¿verdad?, que tú entiendas realmente qué es salvación. Y yo vengo a hablarte de eso hoy, porque hay muchas personas que no entienden qué es salvación. Piensan que salvación es solamente pues ir a la iglesia. Ya yo pasé al frente, fui a la iglesia y pues todo el mundo me va a ver diferente. Y sí, eso es parte de. Pero quiero que entiendas cuál es el proceso que se da cuando tú eres salvo. Amén. Y entonces aquí en este versículo que yo leí de Juan 3:16 y 17, está hablando de lo que hizo Dios por la humanidad. Si nosotros nos remontamos, ¿verdad?, a Génesis 3:16, nosotros recordaremos que Dios le habló a Adán y a Eva cuando después que ellos pecaron. Y él prometió que la simiente de la mujer sería el que aplastaría la cabeza de Satanás. O sea, aquel enemigo que desde el principio hizo que la humanidad pecara, sería aplastado. Esa es la promesa de Dios. Los profetas estuvieron profetizando desde todo el tiempo. Y si lees el Antiguo Testamento, vas a ver que profetizaban de un Mesías, de las cosas que harían, de la nueva Jerusalén, de cómo el nuevo reino de Dios se implantaría. Pero realmente los profetas, aunque profetizaban, no entendían a ciencia cierta cómo sería todo. Es por esto que cuando llega Jesús y entra en escena, ellos no pueden reconocerlo como el Mesías, porque ellos sabían que Dios iba a hacer algo, pero ellos no esperaban un Mesías que viniera en un pesebre humilde. Ellos esperaban un guerrero poderoso
que los librara del conflicto donde estaban, porque estaban cautivos o estaban bajo el yugo del imperio romano. Y ellos lo que esperaban era un militar poderoso. Ellos no habían entendido el mensaje de que antes de que eso suceda, primero él tenía que venir como un cordero, como una humildad para poder morir y ser ese sacrificio perfecto por nosotros para limpiarnos del pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que la salvación es ese regalo que nos da Dios, que prometió desde un principio, es el cumplimiento de su promesa. Es el cumplir en el tiempo perfecto, ¿sabe? Porque Jesús vino en el tiempo perfecto. No vino antes, no vino después. Fue en el tiempo que Dios había dictaminado para él, que viniera a morir por nuestros pecados. Y por cuanto él nunca pecó, él no tenía, que eso es lo que hablan los hebreos, ¿verdad? Que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían primeramente, antes de poder ofrecer sacrificio por el pueblo, tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. Tenían que primero ofrecer sacrificios por sus pecados para que entonces puedan ser dignos de entrar al templo y ofrecer sacrificio por el pueblo. Pero como Jesús no cometió pecado, Jesús no necesitaba ofrecer sacrificio por él mismo, sino que él se convirtió en el sacerdote perfecto, que entonces también fue el sacrificio perfecto. Algo bien interesante que yo aprendí, ¿verdad? Es que dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero en esa misma línea, en los hebreos, dice que los sacerdotes estaban de pie ofreciendo sacrificio en el altar de Dios. ¿Por qué Jesús está sentado? Porque ya el sacrificio que él hizo fue completo, fue perfecto, y él no se necesita continuar haciendo sacrificio. Por lo tanto, tú te sientas cuando tú terminas tu trabajo. El estar sentado significa que ya ese trabajo está terminado, está completo. La salvación tuya y mía cuando venimos a Cristo fue completa. Nosotros no tenemos que hacer buenas obras para ser salvos. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. Ese es el fruto de nuestra salvación. Ese es el fruto del Espíritu. La palabra dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros camináramos en ella. Y esas buenas obras son las que nos habla la palabra. Misericordia, hacer justicia, caminar en la verdad, la paz del evangelio, caminar en paz, estar en paz con todo mientras sea posible. Y así por el estilo, la Biblia también te instruye cómo debes de instruir a tus hijos, cómo debes llevar tu matrimonio, cómo debes llevar tus relaciones sociales. Entonces entendemos que la Biblia te enseña cómo vivir. Esas son las buenas obras que Dios preparó para que andásemos en ellas. Porque Dios no creó al hombre para que el hombre se descarriara, pero lamentablemente el hombre tomó la decisión equivocada. Dios le dio elección al hombre y lo hizo con libre albedrío porque Dios ama al hombre. Dios ama su creación. Y como Él quiere que tú y yo lo adoremos, es porque tú y yo lo decidamos. Él no te va a obligar a servirle. Él no te va a obligar a ti a aceptarlo. Él no te va a obligar a ti a amarlo. Para eso Él te dio libre albedrío. Tú vas a decidir si tú lo amas o si tú no lo quieres amar. De hecho, cuando nosotros seguimos leyendo en ese mismo capítulo que estamos leyendo de Juan 3, el versículo 18 de en adelante dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, aquí lo que está diciendo es que si tú de tu propia voluntad decides creer este mensaje es tan buena noticia de que Jesús vino al mundo como hombre, en carne, que murió por nuestros pecados y que resucitó.
entonces tú eres salvo. Solamente es creerlo. Y cuando tú lo crees, ya tú eres salvo. No vas a ir a condenación, pero el que no cree, o sea, el que no quiere creer ese mensaje, y no es que no crea, hay gente que te dice, yo sé que Dios es real, yo sé que Jesús es real, pero a mí no me interesa. Eso es el que no cree, es condenado. ¿Por qué? Sabe que Dios estableció la fórmula, Dios estableció la manera en que podemos ser salvos. Y la manera de Dios, como lo dice Pablo en Primera de Corintios, la manera de Dios es a través de la predicación del mensaje de la cruz, o sea, a través del sacrificio de Jesucristo. Dice la palabra que no hay otra forma. No hay otro método en el que tú y yo podamos ser salvos y podamos tener comunión con Dios. Es solamente Jesucristo. Entonces, si tú no lo crees, has sido condenado. ¿Por qué? Porque ya rechazaste la única forma que Dios estableció para que tú seas salvo. Por tanto, si no hay salvación, hay condenación. Y vemos muy a menudo, lamentablemente, digo yo, y me da mucha tristeza cuando veo videos en las redes donde vemos gente que habla mal del evangelio, que dicen, pues yo no creo, y no creo porque un Dios que es bueno supuestamente, hizo un mundo que es malo, ¿por qué no viene aquí? ¿Por qué no se me aparece? Y desafían a Dios, y desafían lo que Dios ha hecho. ¿Y sabe qué? Ustedes tienen su tiempo, nosotros tenemos tu tiempo aquí en la tierra. Un día la oportunidad se va a cerrar. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Se cierra cuando morimos, pero también va a llegar un momento en que el tiempo se va a acabar y llegará el juicio de Dios. Cuando ese juicio de Dios llegue, ya será muy tarde. Ya lo que escogiste, lo escogiste. Inclusive a mí me llama la atención como cuando leemos en Apocalipsis, dice que hay personas que aún viendo a Dios, viendo el juicio, maldicen a Dios. Son personas que en su corazón se determinaron a no creer a Dios, a no someterse a Dios y maldicen a Dios aún viendo todo lo que acontece en el juicio de Dios, ¿verdad? Que es lo que leemos en el Apocalipsis, que es algo que todavía no ha sucedido, pero que sabemos que sucederá. Porque si Él vino, también regresa por segunda vez. No estoy hablando en la segunda venida del arrebatamiento, sino de cuando Él viene para entonces en gloria, es donde dice que todo ojo le verá y toda rodilla, crean o no crean, tendrán que doblarse delante de Él. Eso no va a ser opcional. De hecho, Él va a destruir al enemigo con el aliento de su boca. No va a tener ni que pelear con él. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. A Dios nadie se le para al lado. El diablo no tiene igual con Dios. El diablo no tiene potestad por Dios. Nosotros sabemos que el enemigo se le ha dado autoridad. Él es el que está a cargo de la potestad de los aires. Él está haciendo, ¿verdad? Ahora lo que sabe hacer, que es destrucción, que es matar, que es lo malo. Pero un día Él ya lo sabe, que eso se va a acabar y Él sabe cuál es su destino. Él sabe que su destino es el lago de fuego. Él no está en duda de eso. Él trata de que tú dudes que eso es real. Pero Él sabe lo que le espera y Él odia al ser humano. Él odia la creación de Dios y por eso es que tú y yo vemos tanta destrucción al día de hoy en este mundo. No es Dios, es Satanás, porque Satanás tiene una autoridad que se le dio de parte de Dios, aunque tiene límites para destruir. Dios se lo está permitiendo, pero va a llegar un día en que Él mismo será arrojado al lago de fuego. Había algo muy interesante, a mí me gusta leer mucho, ¿verdad? De medicina, de teología, me gusta leer porque creo que en todo lo que yo leo, yo veo las maravillas de Dios.
Aun cuando leo cosas de medicina, me maravillo, me emociono, me saca una adoración a Dios, porque veo cuán maravillosa y magníficamente Dios creó al ser humano. Es algo increíble. A veces me pregunto cómo es posible que los médicos no vivan arrodillados ante la majestad de Dios, porque es que cuando tú estudias sobre tu cuerpo, el cuerpo del ser humano, tú dices, realmente hay un Dios y realmente lo que Él hace es perfecto, es maravilloso, porque sabes, tu cuerpo y el mío están diseñados para autosanarse. Por eso es, como había explicado anteriormente, que si tú te cortas, el cuerpo sangra, el cuerpo se hincha, el cuerpo se calienta. Eso es todo un sistema que se activa. ¿Para qué? Para que el cuerpo con las células blancas empiece a mandar mensaje de que hay que cerrar esa herida para que no entre ningún microbio, no entren bacterias. Tu cuerpo se está autosanando y eventualmente se te va la marca y te queda como nada la piel. Es maravilloso como Dios hizo al cuerpo y así un sinnúmero de otros sistemas como el hígado, como el sistema linfático, que son sistemas de limpieza. ¿Para qué? Para autorregenerar el cuerpo. Y yo no voy a hablar de medicina ahora, pero a mí me gusta mucho porque es que yo veo la grandeza de Dios cuando yo estudio al ser humano. Aleluya. Y la medicina. Pero estaba leyendo en esta ocasión, ¿verdad?, sobre un teólogo. Él es un teólogo cubano, se llama Justo González. El libro se llama Historia del Pensamiento Cristiano. Y es bien interesante, ¿verdad? Y el tema de esto que les voy a leer, porque es una cita, dice que es el cristianismo. Y él dice, el cristianismo nació en un pesebre, pero aquel pesebre, era indicio no de tranquilidad y de separación de las vicisitudes del mundo, sino por el contrario, de participación en ellas. Y qué hermosa, ¿verdad?, esa afirmación, porque cuando Jesús vino al mundo, Él no nació en un palacio, Él nació en humildad, donde nacen los pobres, donde nacen los que no tienen nada. Ahí nació Él. Y ¿sabes lo maravilloso? Y lo voy a leer, voy a continuar leyendo y después te voy a decir. Es decir, que desde sus comienzos el cristianismo existió como el mensaje del Dios que de tal manera amó al mundo que vino a formar parte de Él. Tanto nos amó Dios que Él se metió en nuestra historia. El Dios Todopoderoso se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Oye, eso es lo que nosotros te predicamos. De eso se trata la Navidad. Que Dios irrumpió en la historia del ser humano. Yo no he escuchado a ningún otro Dios, ¿verdad? O lo voy a poner entre comillas con D pequeña, porque son ídolos, pero los dioses de otras religiones que se haya introducido en la historia del ser humano. Todo lo contrario, cuando tú ves la mitología griega, cuando ves el Dios del Islam, cuando ves los dioses de las otras religiones, todos esos dioses son dioses lejanos, que no se mezclan con el hombre, porque el hombre es demasiado sucio para ellos acercarse a él. Sin embargo, Dios no solamente se acercó a nosotros, sino que entró en nuestra historia y se hizo hombre, algo que lo humilló hasta lo sumo, cuando Él era el Dios creador del universo. Solamente el cristianismo, solamente Cristo hace eso. Solamente Él nos amó tanto que entró a nuestra historia. Eso para mí es maravilloso. Eso para mí es grande. Aleluya. Ahora mismo continúo leyendo. El cristianismo no es una doctrina eterna y etérea acerca de la naturaleza de Dios, sino que es la presencia, la Shekinah de Dios en el mundo, en la persona de Jesucristo. El cristianismo es encarnación y existe, por tanto, en lo concreto e histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesucristo se hizo carne, y esto es un punto bien importante del cristianismo, cuando se hizo carne,
Él entró a la historia. Lo que eso quiere decir es que si tú lees libros de historiadores antiguos como Josefo, como varios del que ahora mismo no me vienen a la mente, Filo, y todos estos historiadores, tú vas a encontrar el nombre de Jesús como una persona histórica. ¿Por qué? Porque Jesús fue parte de la historia del ser humano. Esto es maravilloso porque nos confirma que Dios vino para salvarnos, que Jesús vino para morir por ti y por mí, que Jesús resucitó y que su tumba está vacía. Si tú vas a la tumba de Mahoma, que es el profeta del Islam, ahí están sus restos. Él no resucitó porque no podía. Aún Mahoma, que era el profeta por excelencia de los islámicos, él no podía asegurar, y eso yo lo sé porque he estudiado sobre el tema. Él mismo decía que él no podía asegurar que él fuera para el cielo. Entonces tú y yo, que nosotros le adoramos al Dios verdadero, tenemos la certeza de que si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y sabemos que si nosotros hemos creído, un día moraremos con Él. Veremos a Dios cara a cara un día. Tenemos esa certeza que no tiene nadie más. Por eso es que los que no tienen a Cristo viven con miedo a la muerte. ¿Sabe que es normal tener un poquito de miedo a los desconocidos? Porque la muerte es algo desconocido para el hombre. Pero sabe que cuando tú y yo tenemos la convicción de que le pertenecemos a Él, de que Él nos ama y de que Él está ahí y que Él no nos va a dejar nunca, que siempre estaremos con Él, nosotros podemos tener paz aún en medio de un lecho de muerte. ¿Sabe qué? Se nota las personas cuando mueren en Cristo y las personas cuando mueren fuera de Él. Tengo una persona que me testificaba como su tía, daba gritos cuando agonizaba, porque murió en una manera horrible, pero es porque era una persona que bregaba con espiritismo, bregaba con cosas que eran satánicas, y su muerte fue horrible. Pero cuando tú y yo vemos la cara de las personas que mueren en Cristo, vemos hasta sonrisa. Cuando mi abuelo falleció, yo le vi una sonrisa en la cara y fue la confirmación que Dios me dio de que Dios trató con él, porque yo estaba orando por él. Es hermoso, hermoso saber que aún hay diferencia hasta la muerte. Y no te digo en la eternidad. En la eternidad la diferencia va a ser inmensa. Unos van a morar con Dios por la eternidad, pero van a haber unos que van a ir a la condenación eterna. Aleluya. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros aceptamos su señorío. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera, a hacer lo que yo quiero hacer. Si me quiero levantar, me levanto, y si no me quiero levantar, no me levanto. Si quiero ir a este sitio, voy, y si no quiero ir, no voy. Si quiero hacer las cosas bien, las hago bien, y si no quiero hacerlo, tampoco lo hago. Si alguien me da una orden, si yo quiero obedecer, la obedezco, y si no, no obedezco. Esa es la forma que tú y yo estamos acostumbrados a vivir. Así como me sienta en el día, así hago las cosas. Pero cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, hay dos cosas que suceden. Primero, tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿Qué quiere decir que somos pecadores? Que vivimos de la forma que Dios no le agrada. Dios estableció cómo tú y yo tenemos que vivir. Y cuando tú y yo vivimos de la manera equivocada, nosotros somos pecadores. Vivimos según nos da la gana. Eso es ser pecadores. Tú y yo tenemos que reconocer que nosotros vivíamos así. Pero también tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio drástico de vida. Y cuando tú y yo venimos al Señor, tenemos que cambiar de vida. Lo que estamos diciendo cuando aceptamos ese señorío es decir, ok, yo voy a vivir de ahora en adelante a tu manera. Tú entiendes que Dios es rey y que Él tiene un reino y que en un reino hay leyes.
Aquí las leyes del reino son las que pone Dios. Y cuando tú y yo aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nosotros vivimos de acuerdo a sus leyes. Vivimos de acuerdo a su señorío. Cuando Él te dice ve, tú vas. Cuando Él te dice haz, tú haces. Cuando Él te dice cállate, tú te callas. Ese es el señorío de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú y yo nos convertimos. ¿Sabes por qué es importante hablar de esto? Porque hay mucha gente de la iglesia que creen que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios porque van solamente a la iglesia. Pero yo te pregunto a ti, y esto es una pregunta retórica para que te la hagas a ti mismo y te analices. ¿Acaso ha cambiado tu vida desde que tú te convertiste o te sigues comportando igual? ¿Sigues teniendo las mismas actitudes? ¿Sigues teniendo los mismos enojos e iras? ¿Sigues teniendo las mismas malas crianzas? ¿Sigues en tus mismas actitudes de no honrar a tu padre y a tu madre? De no someterte a la autoridad, cuando esa autoridad proviene de Dios. A eso me refiero. ¿O ha cambiado tu vida? Tu vida está diciendo, soy diferente, le pertenezco a otro. Ahora no me rigen las reglas del mundo, me rigen las reglas del reino de Dios. Y las reglas del reino de Dios te dice perdona, sométete, ten paciencia, ten misericordia, haz justicia, sé justo. No te alinees con los que hacen injusticia. Si tú sabes que lo que están avalando las personas con las que te estás juntando no es correcto, no le pongas el sello de correcto. Eso es justicia. Darle a cada cual según lo que se merece. Si una persona está en un grupo y están acusando a alguien que es inocente porque no les cae bien y tú te alineas con eso en lugar de salirte del grupo y defender a la persona que están tratando de dañar, tú estás mal. Porque Dios nos dice tienes que ser justo. Eso es ser justo. Defiende al que está indefenso, al débil. Por eso es que la palabra cuando dice, que en este versículo que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, que si no me visitaste cuando estaba enfermo, no me diste de comer cuando no tenía comida, porque eso es lo que Dios mira. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo aceptamos al Señor, esas son las leyes del reino. Y Dios te va a juzgar de acuerdo a cómo tú viviste. Porque hay gente que dice, no, que si las obras ya no es que las obras sí tienen importancia, lo que no tienen es importancia para salvar. Lo único que salva es la sangre de Cristo, eso tú y yo no lo podemos hacer, porque Él era el único que podía hacerlo. Y a través de Él somos salvos. Pero tú y yo tenemos una forma de vivir. Cuando tú y yo nos convertimos, ahí comienzan las obras. Ahí comienza la vida nueva. Tú no puedes seguir viviendo como a ti te da la gana. No puedes seguir viviendo como a ti te parece. Tú tienes que vivir de acuerdo a lo que la palabra establece que es lo correcto. En estas fiestas, como decíamos en programas anteriores, nosotros estamos orando por familiares, queremos que amistades se conviertan, queremos que las amistades vengan a la iglesia, pero si tú y yo no demos un testimonio, las personas no van a querer lo que tú y yo tenemos. Porque ¿quién quiere algo que se ve peor que lo que ellos tienen? Porque sabes que se ve peor cuando tú dices que eres cristiano y te pones a beber en las fiestas, te pones a hacer chistes de doble sentido, te pones a bailar en las fiestas como no te diferencias en nada. Absolutamente en nada de los que están ahí. Hay mentira en tu boca. Hay engaño en tu boca. Entonces, eso es peor porque ellos van a decir, pues si tú eres cristiano, yo estoy mejor que tú porque por lo menos yo no digo que yo soy cristiano. Y rechazan a Dios por tu culpa y la mía. Y después le echan la culpa a Dios también. Y tú y yo estamos haciendo ver mal a Dios. Tú y yo estamos siendo malos ejemplos. Porque tú y yo somos embajadores de Él en la tierra. Somos sus representantes. Nadie puede ver a Dios, pero te pueden ver a ti. Y Dios tiene que reflejarse en nuestras vidas. Dios tiene que verse en nuestras vidas. Y cuando yo vengo a Cristo, cuando yo me convierto, lo que estoy diciendo es
que yo acepto el señorío de Dios en mi vida y que voy a cambiar, que no voy a seguir viviendo como estaba viviendo. Ahora, ¿de qué yo soy salvo? Lamentablemente, la humanidad tiene un futuro y ese futuro es condenación. De hecho, aquí en ese versículo que yo leí, dice que el que en él cree no es condenado. Esto quiere decir que el destino es condenación. Pero cuando tú y yo somos salvos, escapamos de ese destino. Y ahora nuestro destino es vida eterna con Dios. El que va a condenación va a tener condenación eterna, un castigo eterno. Porque, ¿sabe? Hay personas que dicen que eso va a ser por un tiempo, pero que después de eso se acaba y ya y se acabó. Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que van a ir al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Por lo tanto, no se acaba. El castigo es eterno, pero la vida eterna con Cristo también es eterna. Cuando yo le hablaba a mi abuela, yo le ministraba y le decía, mamá, no va a haber más dolor. Cuando estemos con el Señor no va a haber más enfermedad, no va a haber más tristeza, no vamos a llorar más, no vamos a estar más tristes, no vamos a estar más deprimidos, no va a haber cansancio. Oye, qué maravilloso será ese momento. Pero en lo que llega yo me gozo, porque yo sé que mi vida completa está escondida en Él y yo dependo de Él. Yo dependo de esa maravillosa misericordia de Él día en día. No sabía si contar esto o no, ¿verdad? Hace unos días, creo que fue el jueves, tuve un pequeño accidente donde estaba tratando de abrir un workbench, es una mesa de trabajo, y la abrí mal y tenía las manos donde no la tenía que tener y me pilló mis manos. Y yo estaba sola y yo no sabía qué yo iba a hacer y eso me tenía un dolor terrible. Y solamente estaba con mi abuela que está de cama, mi perrito y yo decía, ¿y ahora qué yo hago? Claro, estaba llorando, estaba clamándole al Señor y decía, ¿qué hago, Señor? Porque ya yo me veía sin dedo, ya yo decía, voy a tener que arrancar la mano para poderla sacar de aquí. Pero el Señor me iluminó y me dio cómo salir de ahí. Y lo digo porque sabe que cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles, lo único que tenemos que hacer es clamarle a Dios. Y Dios nos va a dar la salida. No siempre las cosas nos van a salir bien, no siempre las cosas se van a ver como las esperamos, bonitas, pero yo sí te puedo garantizar que en medio de ese momento duro, doloroso, difícil, Dios sí está ahí con nosotros. Y que cuando clamamos a Él, Él nos escucha. Cuando nosotros le pedimos, sácame de aquí, dame la salida, Dios lo hace. Y es bueno saber porque cuando nosotros venimos al Señor, sí tenemos, es verdad, un estilo de vida y es bueno, el estilo de vida es bueno. Cuando estamos en el mundo lo vemos como algo malo, pero cuando lo empezamos a vivir lo disfrutamos, pero también tenemos acceso al Padre directo. Él es mi papá. Yo tengo acceso 24/7 con Él. En cualquier momento yo le hablo. En cualquier momento yo tengo comunión con Él todo el tiempo. Todo el tiempo yo le estoy hablando. Y esa es una bendición y un beneficio de ser hijo. El hijo, Dios lo escucha. ¿Sabe? Cuando dice que Dios no escucha al pecador, lo que yo entiendo por eso es que Dios no está en la obligación de contestarle al pecador, porque claro que Dios oye, Dios no es sordo, pero Dios no está en la obligación de contestar. Hay veces que Dios lo hace porque Dios es bueno, pero sabe que cuando tú y yo somos hijos, Él dice, espérate, esta es mi hija, mi hijo, y hay un acceso especial. Y nos espera una recompensa gloriosa que es estar en el reino de los cielos con Él. Yo realmente se me hace difícil entender por qué la gente puede rechazar la bondad de Dios. ¿Por qué la gente rechaza esa bondad tan hermosa de Dios? Mira que ese versículo 17 dice que cuando Dios envió a Jesús a la tierra, Dios no le envió para condenar al mundo. Cuando Jesús vino como hombre la primera vez,
como ese siervo humilde que nació humildemente, Él no envió a Jesús al mundo para condenarlo. Si el mundo estaba mal, lo podía condenar, pero Él no lo envió para condenarlo, al contrario, lo envió para que hubiera un método de escape, para poder salvarlo. Mira cuánto nos ama Dios, que envió lo mejor que tenía su Hijo, para que tú y yo pudiéramos escapar esa sentencia de condenación eterna. Y lo único que tenemos que hacer es creerlo, es aceptarlo, y cuando lo aceptamos, cambiar nuestro estilo de vida. Y mira qué maravilloso que no lo vamos a hacer solo. Dios está ahí para ayudarnos, porque seguimos en esta carne que tiene todas sus debilidades. Pero cuando viene a morar el Espíritu Santo de Dios, nos da fuerza para vencer las tentaciones. Nos da fuerzas para vivir como Dios quiere que vivamos. Eso es lo maravilloso, que ni siquiera lo tenemos que hacer solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos esfuerza. Y cuando no podemos, que nosotros le decimos, Señor, no puedo, Él te dice, no te preocupes, porque en tu debilidad yo soy fuerte. En otras palabras, no te preocupes, pero tú no puedes, pero yo sí puedo por ti. Y yo te voy a dar fuerzas para que tú puedas vencer. Yo te voy a llevar de la mano. Y cuando no puedas caminar, yo te cargo. Aleluya. Oye, ese es el Dios que le servimos. Es un Dios bueno que no vino para juzgar al mundo en este momento. Llegará el día de juicio, pero ese día no es hoy. Por eso es que la palabra dice que nosotros no podemos juzgar. Cuando dice que tú y yo como cristianos no podemos juzgar, lo que está diciendo es que no podemos condenar. Nosotros sí juzgamos en el sentido de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si tú ves a alguien haciendo algo malo, en el amor de Dios tú lo puedes corregir porque tú estás discerniendo que eso es incorrecto, es malo. Lo que no puedes es condenarlo, porque el único que juzga justamente y tiene la autoridad para condenar es Dios. Y eso pasará en el día de juicio. Pero mientras tanto, nosotros predicamos este evangelio, que es un evangelio de misericordia, de esperanza, de amor de Dios. El amor de Dios es aquel que obedece, porque Jesús amó tanto al Padre que lo obedeció. Murió en la cruz por ti y por mí. Con su obediencia, Él castigó la desobediencia. Con su obediencia nos enseñó a nosotros que nosotros podemos vencer lo malo, porque Él se humilló hasta lo sumo y se sometió a un sufrimiento indescriptible para que tú y yo podamos ser salvos. Y nosotros en las Navidades, en estas épocas, tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de compartir un mensaje de esperanza, ese evangelio, esas buenas noticias de que podemos escapar de la condenación. Yo no sé si tú me estás escuchando y tú has conocido a Dios, pero si tú no has conocido a Dios, yo quiero decirte que Jesús es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Lo mejor que le pasó al ser humano fue Jesucristo, fue esa muerte redentora, y eso está a la disposición de todos. Todo el que cree, no son unos cuantos, no son unos elegidos, no son dos. Hay personas que creen que hay cierto número de elegidos y de ahí se acabó. No, todo el que cree es elegido. Eso es lo que habla Pablo cuando habla de escogidos y elegidos en Él. Todo aquel que está en Él es escogido de Dios. Cuando tú vienes a Dios, tú eres escogido por Dios para vivir de una manera que le agrade a Él, para ser parte de su familia, para ser parte de este glorioso cuerpo de Cristo. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya. Qué maravilloso. Gracias, mi hermana Dilma. Gracias porque estamos aquí. Ella está llamando, ¿verdad? Diciendo que Dios le está hablando a su vida. Y yo me glorío en eso. Gracias por darme ese testimonio, porque sabe que para esto es que nosotros hablamos. Para esto es que testificamos. Para que entiendas que Dios te ama. Para que entiendas que Dios es bueno.
bueno, para que entiendas que Dios está ahí para ti, contigo, aleluya, que Él sigue sanando, que Él sigue salvando, que Él sigue haciendo cosas poderosas. Sabe que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo, el Dios del Antiguo Testamento que abrió el Mar Rojo. Es el mismo que hoy habla el Mar Rojo para ti. En medio de tu momento difícil, Él hace que tú puedas seguir caminando, aún con lágrimas, aún con dolor, aún con tristeza. Él está ahí. Él está ahí con nosotros. Oye, esto es lo que disfrutamos los hijos de Dios. Porque a nosotros nunca se nos prometió, la Biblia nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas, que todo iba a ser fácil. Eso no lo encuentro en la Biblia, eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que nos dice es que Dios estará con nosotros siempre, que Él nos llevará de la mano, que cuando no tengamos fuerzas, Él nos las va a multiplicar, que Él va a estar con nosotros, que en medio del dolor, en medio de la cama, ahí donde uno está, Él está ahí con nosotros, y que un día eso se va a acabar. Un día va a terminar todo dolor. Y un día lo vamos a ver cara a cara y nos vamos a disfrutar. Nos vale mucho más que suframos un poquito de tiempo ahora. Porque aunque vivamos 100 años, como mi abuela que va para los 99, eso es poquito. La eternidad es para siempre. Oye, y la vamos a disfrutar. Así que mira, tienes que prepararte. Tienes que estar alerta, tienes que estar agarrado del Señor más que nunca. Se aproximan los tiempos de persecución para la iglesia, aún dentro de los Estados Unidos. ¿Estás preparado para eso? Si nos van a perseguir, si se burlan de nosotros porque somos cristianos, pero ¿sabe qué? Es porque no entienden lo maravilloso que es servirle a Dios. Nosotros lo que tenemos que tener es misericordia con la gente que se burla de nosotros, con la gente que nos aborrece, con la gente que no habla de nosotros. Porque nosotros sabemos cuál es nuestro final, pero también sabemos cuál es el final de aquel que no se arrepiente y cambia su vida. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe? En ese versículo de Juan 3:16, él habla la palabra de que Dios dio un regalo. Y sabemos que en la parte donde habla de Nicodemo, perdónenme, que es antes de todo esto que Jesús le dice sobre el 3:16, está hablándole a Nicodemo. Sabemos que Nicodemo era un religioso desde aquel tiempo, ¿verdad? Uno de los fariseos que va a escondida donde Jesús. Y sabemos que él le hace unas preguntas a Jesús y Jesús le explica que tenías que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no estaba entendiendo que ese nacimiento de nuevo era espiritual. Tú y yo ya nacimos en la carne, no podemos volver al vientre de nuestra madre, pero el aceptar a Jesús como nuestro Salvador, eso es un nuevo nacimiento, porque es espiritual, es cambiar de estatus, porque cuando estamos en el mundo espiritualmente estamos muertos. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu cobra vida y entramos en un estatus, en una etapa nueva en nuestra vida. Y hay una explicación un poco más larga sobre por qué Nicodemo estaba confundido. No tengo el tiempo ahora, pero yo quiero que tú entiendas que tú tienes acceso a la Biblia. Y tú puedes ir a la Biblia y estudiar tu Biblia. No te conformes con ir a la iglesia y escuchar solamente mensajes. No te conformes con escuchar mensajes en la radio, en las redes. Coge tu Biblia y estúdiala. Métete ahí, porque la Biblia tiene tanta riqueza espiritual para ti, para mí. La Biblia tiene instrucciones, la Biblia tiene historia, la Biblia tiene consolación, la Biblia tiene sabiduría. Oye, tiene instrucciones para criar a tus hijos, tiene instrucciones para vivir tu matrimonio.
Métete en la palabra de Dios. Y si tú no la entiendes, pídele a Dios sabiduría. Lo primero que tú necesitas para entender la palabra de Dios es tener al Espíritu Santo de Dios viviendo en ti. Y para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en ti, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Dice que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de ti. Y sabe una cosa, eso es Dios viviendo al lado tuyo. Por eso te dice, nunca te voy a dejar, nunca me voy a separar de tu lado, porque Él está dentro de ti. Y ese es el que te va a enseñar, es el que te va a instruir, el que te va a ayudar a entender la palabra. Si no la entiendes, pide sabiduría a Dios. Él da sabiduría al que se la pide. Pero sé intencional. No cojas y abriste la Biblia y como no la entendí, la cerré y me di por vencido. No, a mí me tomó tiempo cuando yo comencé. Yo abría la palabra, la leía, no la entendía. Yo empecé a orar, pero la seguía abriendo y la seguía leyendo. Buscaba diccionario, otras versiones. Mire, el Señor me fue llevando cómo. Y hoy en día yo amo esta palabra. Si yo no la leo, me muero. Tengo que estar conectada con Dios en su palabra. Yo hablo con Él todos los días. El cristianismo no es de día de iglesia a día de iglesia. Ser cristiano es tener una relación constante y permanente con Dios. Si tú estás viviendo, y vuelvo y repito, tu vida de la misma manera de antes de ser cristiano, algo mal está pasando contigo. Porque cuando tú te arrepientes, arrepentimiento quiere decir un cambio de vida. Nuestra vida tiene que cambiar. Solos no podemos. Yo sé que hay actitudes, ¿verdad? Hay gente que son iracundas, que le da mucha ira. Solo tú no puedes, pero sométele eso a Dios. Ponle ese carácter a las manos de Dios. Y yo te aseguro que Dios va a hacer algo. Porque Dios es fiel. A mí nunca me ha fallado y no me va a fallar. Tú sabes una cosa, hay veces que nosotros no nos atrevemos a recomendar cosas o a recomendar personas en trabajo porque nosotros no sabemos cómo esa persona va a comportarse, cómo va a hacer las cosas y se nos hace difícil a veces y tenemos que conocer bien a la persona para poner nuestra palabra por ellos. Pero cuando yo te hablo de Dios, yo te hablo con absoluta certeza. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy segura de que Dios es fiel. Yo estoy segura de que Dios es bueno. Yo estoy segura de que Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer. Yo estoy segura de que Dios está conmigo en todo tiempo. Y yo estoy segura de que lo que dice mi palabra es 100% real. Yo no tengo duda de eso. Por tanto, yo te lo puedo garantizar. Yo te lo puedo recomendar. Y yo te recomiendo y yo te garantizo que si tú le dices que sí al Señor, tú no te vas a arrepentir. Yo te garantizo que si tú le dices que sí a Dios, no a la iglesia, no a los hombres, no a Dios, tú no te vas a arrepentir, porque nosotros las personas fallamos, pero Dios no falla. Dios no falla, Dios es fiel. Y sabes que Dios te hace una invitación en este momento y yo te hago una invitación. Que si tú no has conocido a Dios, este es el momento. No esperes a mañana, no esperes a ir a la iglesia, ahí donde tú estás, porque tú no necesitas un montón de gente alrededor tuyo. Eso es tú y Dios. Dile, Señor, yo me arrepiento, he entendido que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Señor, ayúdame, límpiame. Quiero vivir una vida que te agrade a ti. Señor, gracias por el regalo de Jesucristo. Esa muerte redentora que con su sangre limpió mis pecados. Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, porque yo quiero cambiar. Mira, y no te quedes ahí. Busca una iglesia que esté cerca de sana doctrina. Y ¿sabe qué? Pasa al frente otra vez. Para que oren por ti, para que te conozcan, para que te ayuden. Porque esta vida de cristianismo no se vive solo. Nos necesitamos los unos a los otros. La palabra dice, oren los unos por los otros. Ámense, tengan paciencia, sopórtense. Porque es la manera que Dios destinó para que tú y yo la vivamos. En comunión con los demás. Si tú y yo no podemos tolerar al que tenemos al lado, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que nadie lo ha visto? Yo veo a Dios en mis hermanos.
Cuando yo hago algo por ellos, yo los ayudo en algo. Es como yo lo estuviera haciendo para Dios. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Cuando estuve enfermo me visitaste. Cuando estuve en la cárcel me fuiste a ver. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Porque nosotros no hemos visto a Dios, pero sí podemos ver a Dios en los demás. Y nosotros reflejamos a Dios a los demás también. Así que hay un llamado fuerte de parte de Dios en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero con Dios todo se puede, todo es posible. Él es el que nos guarda y aún así tuviéramos que sufrir. Mira, no te preocupes porque Dios está contigo en medio del sufrimiento y del dolor. En medio de la escasez, Dios está con nosotros. Pablo dijo, yo he aprendido a vivir y estar contento con todo, teniendo escasez y teniendo abundancia. Se lo decía a los filipenses porque los filipenses le estaban dando y él decía, gracias, yo lo agradezco, pero sepan ustedes que aunque yo he estado en escasez, yo soy agradecido y he aprendido a vivir de cualquier forma que sea. Eso es estar agradecido de Dios y saber que mi dependencia no es de lo que me rodea, no es del hombre, no de lo que tengo, sino de Dios. Él es nuestra provisión, Él es nuestra fuerza. Él es el que nos levanta cuando nos sentimos que no podemos más. Es el que nos dice, sigue caminando que yo te ayudo. Él es el que nos dice, no te quedes caído, levántate, porque sabes que a veces nos caemos. A veces fallamos, pero Él te dice, no te quedes caído, levántate. Para eso es la sangre de mi Hijo Jesucristo. Arrepiéntete, levántate y sigue caminando. No podemos quedarnos sentados. El ser cristiano no es estar sentado. Mire, todos los ministerios que pasamos por aquí estamos haciendo algo. Todos los que trabajan en esta emisora están haciendo algo porque hemos entendido que esta es la labor que nos toca a nosotros. Pero tú en tu casa, ¿cuál es tu labor con tus hijos, con tus vecinos, con los del trabajo? Hay mucho que hacer. Aprovecha lo que Dios ha puesto en tus manos. Señor, gracias por este programa, gracias por los oyentes, gracias por mis hermanos, gracias por mis amigos. Señor, que esta palabra caiga en terreno fértil y que puedan aprovechar esta época, Padre, para llevar el mensaje de tu amor, Señor, inagotable para este mundo, de esa buena noticia de que Jesús vino a este mundo para entrar, Señor, en la historia de la humanidad y cambiarla radicalmente para siempre. Gracias, Señor. Yo te presento cada ministerio que pasa por este lugar, cada persona que trabaja en esta emisora. Señor, dale unción. Padre, úsalos con poder. Señor, que ellos puedan seguir hacia adelante, no importa todo lo que venga. En el nombre de tu Hijo amado, cúbrelos y dales abundancia de ti. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Gracias por estar con nosotros. Y me despido hasta el próximo sábado nuevamente a la 1:00 p.m. con nuestro programa Voz de Mando. Y ya si el Señor lo permite, nuestra pastora Jacqueline Cruz también estará aquí con nosotros. Les amo, Dios les bendiga.